Bueno, ya hemos terminado el tema del gobierno. ¿Qué conclusiones habéis sacado? ¿Tenéis claro qué es el gobierno, dónde se regula, cómo se compone, cómo se nombran y cesan sus miembros, sus funciones o la relación entre el gobierno y las Cortes Generales? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en la unidad didáctica? Como os decía en el anterior vídeo, la unidad se divide en 5 apartados: regulación y principios, composición, nombramiento y cese, funciones del gobierno y las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. El gobierno, el primer apartado de ellos, ya sabes dónde se encuentra su regulación en la Constitución de 1978 y en la Ley 50/1997 del Gobierno. Además, has aprendido que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, y quien ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. En cuanto a los principios, también has adquirido conocimientos para diferenciar entre los principios de dirección presidencial, la colegialidad y el principio departamental. Como bien sabéis, el primero de ellos otorga al presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberán seguir tanto el Gobierno como cada uno de los departamentos ministeriales. También la ley otorga de esta forma al presidente del Gobierno una posición de preeminencia respecto de los demás miembros del Gobierno. ¿De acuerdo? El segundo de ellos, el principio de colegialidad, que lleva aparejado el principio de responsabilidad solidaria de los miembros del Gobierno. Y por último, el principio departamental, que como os decía en el anterior vídeo, es la expresión de la organización de la Administración del Estado en los diferentes departamentos ministeriales, otorgando al titular de cada uno de ellos una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión. ¿Recuerdas la composición, las formas de reunión y los órganos de colaboración y apoyo? En lo referente a este apartado has estudiado la composición del Gobierno, presidentes, vicepresidentes si los hubiere y ministros, así como las funciones que realizan y aquellos requisitos necesarios para ser miembro del Gobierno. También has aprendido las diferentes formas de reunión de estos miembros del Gobierno: el Consejo de Ministros, integrado por todos los miembros del Gobierno, el presidente, vicepresidentes si los hubiera y ministros, titulares de cada departamento ministerial, y como os mencionaba anteriormente, pudiendo asistir también, aunque no sean miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y excepcionalmente otros cargos cuando sean convocados para ello. También las comisiones delegadas del Gobierno, que son aquellos órganos colegiados que están integrados por varios miembros del Gobierno y están presididos por uno de ellos. Y por último, hemos finalizado el estudio del apartado de esta composición con los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno, que como bien sabéis existen una serie de órganos de colaboración que son los secretarios de Estado, la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios y el secretariado del Gobierno y los gabinetes. Hemos entrado al detalle de cada uno de ellos. En el tercer apartado, denominado nombramiento y cese, hemos aprendido cómo se va a realizar el nombramiento y el cese del presidente del Gobierno y de los demás miembros de este órgano constitucional. Ya sabéis que en cuanto al nombramiento del presidente del Gobierno cabe distinguir dos tipos de procedimiento. El primero de ellos, el procedimiento ordinario, y en segundo lugar, el procedimiento extraordinario. Este procedimiento ordinario, que se daba en los diferentes supuestos, como la celebración de las elecciones generales al Congreso y en concreto después de cada renovación del Congreso, por dimisión del presidente del Gobierno, tras el fallecimiento del presidente del Gobierno y por último, cuando se da la pérdida de confianza del Gobierno por el Congreso. El segundo principio que os mencionaba hace poquito, el procedimiento extraordinario. Has estudiado que este procedimiento se aplica en los artículos 113 y 114 de la Constitución, cuando se regula la moción de censura, que esta moción de censura debe ser propuesta al menos por una décima parte de los diputados y que ha de incluir el candidato a la presidencia del Gobierno. Respecto al cese del Gobierno, ¿os acordáis de la frase que os decía? La suerte del Gobierno está ligada a la de su presidente y el cese de este presidente del Gobierno conlleva automáticamente el cese de los restantes miembros del Gobierno. Recordad también que estos miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta de su presidente. ¿Recuerdas en qué consisten las funciones del Gobierno? Una vez que has estudiado este tema,
tienes los correspondientes conocimientos para poder distinguir las diferentes funciones que había. Las funciones políticas o de gobierno a través de las facultades de dirección de la comunidad política que la Constitución está otorgando al Gobierno, actos de política exterior, actos de equilibrio entre instituciones del Estado o actos relacionados con la defensa nacional. También tenemos las segundas funciones, las funciones legislativas, por las cuales le corresponde al Gobierno la iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria, la facultad de dictar disposiciones con rango de ley. Y por último, también has estudiado las funciones ejecutivas, que comprende la actividad pública del Gobierno que desarrolla la ley y tiende a concretar un derecho, una obligación o una situación subjetiva bajo el ámbito de una norma. Y en el último apartado de este tema, ¿recuerdas el contenido de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales? Ahora has adquirido los conocimientos necesarios para distinguir los diferentes mecanismos o instrumentos de control, que son la solicitud de información, la reclamación de la presencia de los miembros del Gobierno, las interpelaciones y preguntas, las comisiones de investigación y la cuestión de confianza y moción de censura. También tenemos como contrapartida a estos mecanismos de control los diferentes estados que nos podemos encontrar cuando se dan circunstancias extraordinarias que sean imposibles para llevar a cabo el correcto mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Ya sabéis que las medidas que conllevan adoptar estos estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Y su aplicación, es importante que lo recordéis, se realizará de forma proporcionada a las circunstancias. Esto es todo por hoy. Espero que con este vídeo os haya quedado más claro el contenido que has adquirido después de estudiar este tema.